Muy buenos días desde la Ciudad de México. Les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Las Empresas Verdes, a quienes agradecemos que nos sigan en redes sociales como Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, en donde nos pueden encontrar como Las Empresas Verdes. Los invitamos a suscribirse al canal, a marcar con una manita de me gusta y a compartir la entrevista de hoy, que será de gran interés porque nos vamos a acercar a uno de los temas nodales de este momento, que es la economía circular. Estaremos platicando sobre los principios de lo que es la economía circular, qué es, cómo se adapta, cómo empresas y sociedad podemos interactuar con esta nueva práctica. Y para hablar del tema, tenemos como invitada a Natalia Rojas, quien cuenta con una licenciatura y maestría en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Texas A&M. Natalia es consultora ambiental también en BSI en las oficinas de Texas de esta consultora. Natalia, te damos la bienvenida al canal de Las Empresas Verdes. Muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. No, pues gracias por haber aceptado nuestra invitación para platicar sobre este tema que es muy importante y que cada vez va a cobrar más fuerza, Natalia, en cuanto a los actores de la sociedad, no solamente como individuos o en los hogares, sino que es lo que nosotros buscamos acá, exponenciarlo al tema de las grandes empresas y los grandes negocios. En función de eso, te quiero preguntar, ¿cuáles son, en tu perspectiva, los principales puntos o los principales aspectos que debemos de entender como economía circular dentro de la organización de una empresa? Sí, claro. Pues primero comencemos a hablar un poco de qué es la economía circular. Y la mejor forma para describir qué es la economía circular es hablando del sistema económico predominante actual, que es una economía lineal, en donde básicamente estamos extrayendo recursos del medio ambiente y una vez ya tengamos los recursos, fabricamos nuestro producto. Una vez ya tengamos nuestro producto, lo vendemos al cliente, por ejemplo, puede ser un computador, una mesa, cualquier sea nuestro producto, y una vez está donde el cliente tiene una vida útil. Ya cuando se le acabe la vida útil de nuestro producto, se manda a los basureros municipales. La economía circular es un modelo alternativo, el cual tiene como objetivo no solamente beneficiar a una compañía, sino también beneficiar a la sociedad. La economía circular es un módulo económico orientado a lo largo de un sistema de producción y consumo más eficiente y resilientes, que previene disminuir la cantidad de recursos naturales que estamos extrayendo del medio ambiente y también reducir la cantidad de basuras que le estamos botando en los basureros municipales. Algunos de los parámetros o de los principios en los cuales se basa la economía circular está, como dije anteriormente, la reducción de materiales primos que traemos directamente del medio ambiente, reducción de basuras, utilizar energías renovables, compartir nuestras ideas, diseñar nuevos productos que sean innovadores, que utilicen menos cantidad de materiales primos y también arreglar y reparar y darle un segundo uso a productos que ya pensábamos que ya habían cumplido su vida útil. Ahora, con lo que nos comentas, vámonos un poquito por parte. Tú mencionabas toda esta parte de reutilizar y volver a darle uso a algunos productos para que no vayan de manera directa hacia los vertederos municipales. Eh, ¿Cómo se logra esto, Natalia? ¿Dónde y cómo juega? ¿Cómo eslabona la economía circular para que esto pueda ser posible? Porque tú, desafortunadamente lo vemos mucho, sobre todo en los países latinoamericanos, cada vez vemos crecer más los vertederos. ¿Cómo se logra lo que tú me estás mencionando y cómo es que deben de comenzar a realizarse las prácticas para que eso comience a funcionar? Sí, claro. Pues lo primero que todo, si ya una compañía, digamos que tomó la decisión de hacer sus procesos más sostenibles y de implementar medidas de economía circular, lo primero que nosotros le podemos recomendar es que ellos hagan una auditoría de sus basuras y vean exactamente en sus procesos industriales cuáles son las diferentes fuentes de basuras y cómo podemos reducir esas.
También una compañía puede hacer un estudio de ciclo de vida, que en inglés llamamos a Life Cycle Assessment, en donde básicamente estamos mirando el impacto ambiental que se genera desde el momento que estamos extrayendo nuestros recursos naturales, por ejemplo, digamos que sea una silla, ¿sí? O una mesa. Entonces, es desde el momento que estamos extrayendo toda la madera para poder construir nuestro producto, nuestras mesas o nuestras sillas, cualquier que sea nuestro producto, y también las cantidades de basuras que se generan durante el momento de producción y cómo al final, nuestro producto al final, como dijimos anteriormente, termina cumpliéndole su vida útil y cómo se termina al final viéndose a los vertederos municipales. Estos estudios nos ayudan a identificar exactamente cuáles son esas áreas en las cuales nos debemos enfocar y cómo debemos reducir. Si una empresa ya tomó esa decisión de hacer la economía circular en su compañía, nosotros le podemos también recomendar en que hay que tener un compromiso de alta gerencia y este compromiso tiene que ser compartido a todos los empleados de la organización en donde todo el mundo sepa exactamente, ok, la compañía va a cambiar, hay un cambio de cultura, también hay que hacer procedimientos en donde básicamente vamos a explicar a los empleados cuáles son los cambios que se están haciendo y al mismo tiempo entrenar a la gente. Por ejemplo, una medida de economía circular que muchas empresas pueden hacer es, digamos que si es una empresa grande y que tenga cafeterías en su instalación y ellos decidan, por ejemplo, instalar reciclajes o estaciones de reciclajes en las cafeterías que ellos tienen. Entonces es muy importante entrenar a la gente para que sepan exactamente qué es reciclable y qué no es reciclaje. Esto efectivamente va a reducir la cantidad de basuras que estamos sacando de nuestra instalación y que al final se están yendo a los vertederos municipales que, como bien todos sabemos, se están llenando. Además, por ejemplo, yo tengo ejemplos, son clientes locales en donde hemos hecho plan de reciclajes, o también, por ejemplo, tengo otro cliente en donde ellos han hecho un plan de reciclaje en las cafeterías y todo el material comestible que se ha acumulado de las cafeterías, ellos los están poniendo en contenedores y estos contenedores los están vendiendo a otra compañía. Y esta otra compañía lo que está haciendo es de que utiliza todo este material de las cafeterías y hacen su propio abono y lo venden para otros clientes. Entonces, este es un ejemplo perfecto de la economía circular en donde podemos tomar las basuras o podemos utilizar un producto que podemos creer que no tiene otra vida útil y esto puede ser utilizado para otro tipo de industria. Lo que me comentas entonces, si lo estoy entendiendo bien, Sí, finalmente hoy ya hay una medición de lo que en su momento llamamos seguimiento de la huella de carbono, que es precisamente sí. todo es el ciclo de vida de un producto, ¿correcto? Uh-huh. Ok, Sí. yo te quiero preguntar en ese sentido. El ejemplo que me ponías es evidentemente a nivel de negocios medianos. ¿Qué pasa con una empresa grande? Una empresa más grande, con operación más compleja, en donde se tienen involucrados a más de un departamento y quizás en algunos casos más de un producto. Uh-huh. Es una muy buena pregunta. Por ejemplo, si ya es una empresa grande que decida insertar medidas de economía circular en sus procesos, eh, obviamente la retribución de la economía circular va a ser más grande. Por ejemplo, en México, una de las compañías de bebidas más grandes que existe en México se unió con la planta de PetStar, lo cual es la planta de plásticos de reciclaje más grande que hay en México y también es la planta de reciclaje más grande que hay en el mundo. Esta planta está ubicada en Toluca, México, y lo que hacen es de que porque esta compañía de refrescos generaba mucho plástico que al final, anteriormente, ese plástico no se estaba reutilizando, sino que básicamente lo estábamos mandando directamente a los basureros. Al unirse con esta planta, lo que han hecho es que han podido salvar más de 85,000 toneladas de plástico que originalmente estaba en los vertederos municipales, lo cual más o menos para que nos podamos dimensionar en nuestras cabezas, esto equivale a más o menos 4,000 millones de botellas que puede llenar aproximadamente 3 veces el Estadio Azteca.
Al haber hecho esta unión entre estas dos compañías, esto ha generado más de 1.100 trabajos, tanto en esta compañía de bebidas como también en la planta de reciclaje. Y esto ha generado de que también haya una reducción significativa en la cantidad de energía que utilizaba esta compañía de bebidas para poder realizar sus botellas, sus envases de plástico, ya que se utiliza 75% menos de energía al utilizar una botella de plástico con material reciclaje que volver a hacer una botella de plástico con material no reciclable. Exactamente es al punto donde yo iba. Si tú te das cuenta, ahorita con lo que nos estás comentando, principalmente la economía circular tiene distintos niveles dentro incluso de una misma empresa, porque tú me pones el ejemplo solamente del reciclaje de PET, pero dentro de esa misma empresa también me ponías el ejemplo de la disminución del consumo de energía no renovable o renovable, según sea el caso. Eh, Sí. pero hay otros productos que esa, o otros desechos que esa empresa, que tú pusiste de ejemplo, también consume y desecha. Cómo se van enlazando, Natalia, todos y cada uno de esos eslabones? Porque cada uno de esos eslabones corresponde a un negocio diferente. Este que me ponías de Pestat es un negocio particular, el de la energía renovable es otra, pero todos los demás productos o insumos que esta empresa consume y desecha para la producción de sus productos, generan otras escalas de negocio. ¿Cómo se van enlazando cada uno de ellos? Porque, es decir, no es un modelo que aplica genérico para todo y para todos de la misma manera, ¿correcto? No. Eh, no, pues esto, como un poquitico con la respuesta anterior, eso depende exactamente de qué tipo de basuras estemos hablando, ¿sí? Si, por ejemplo, la compañía, digamos que puede ser otra vez el mismo ejemplo de la compañía de bebidas, ya que por sus procesos industriales ellos utilizan gran cantidad de demanda de agua de la ciudad o de la alcaldía, ¿sí? Muchas empresas que hacen esto, ellos por ejemplo tienen plantas de tratamiento de agua dentro de sus propias instalaciones. Y si ellos ven que la cantidad de consumo de agua que se están generando en su instalación es muy grande y quieren reducir esa cantidad de agua, ellos por ejemplo pueden hacer recircular el agua que se utiliza en sus procesos industriales. También hemos visto que, por ejemplo, hay clientes que utilizan la economía circular no solamente con el reciclaje o no solamente comprando energía renovable. Por ejemplo, hemos visto que hay empresas que también colectan todas las aguas lluvias dentro de su instalación y estas aguas lluvias las recolectan y lo que hacen es que con esas aguas lluvias hacen para los sanitarios, para riego, para circulación de los sanitarios o para riego de las plantas dentro de la instalación. Eso sí, como dije anteriormente, la mejor forma para saber exactamente cuáles son esos puntos en los cuales tenemos que abarcar depende mucho de los resultados que salgan de nuestro análisis de vida. Como dije anteriormente, este análisis de vida nos va a decir exactamente, ok, estos son los puntos críticos que podemos fácilmente atacar. Una vez ya hayamos atacado esos puntos críticos, podemos ir avanzando a puntos más elevados poco a poco. Este, Te quiero preguntar, con este tipo de prácticas de las economías circulares y ya entendiendo que la economía circular de alguna manera trae dentro de su proceso la medición de la huella de carbono de un producto, ¿cuánto logra una empresa reducir su impacto de huella de carbono cuando comienza a tener prácticas de economía circular? Eh, sí, es una muy buena pregunta, sobre todo porque esto depende mucho primero del tamaño de la compañía, depende mucho también del proyecto de la economía circular que la compañía esté considerando y de la infraestructura de la compañía. Por ejemplo, si es una compañía pequeña, local, no va a ser el mismo reducción de impacto de carbono que si es una multinacional que tenga varias oficinas en varios países del mundo y que quieran hacer un incentivo de economía circular global.
Por lo tanto, es un poco difícil exactamente decir qué tanto se va a reducir. Eh, lo que sí es que hay muchos estudios, como por ejemplo, hay un estudio que creó la Universidad de Cambridge, donde ellos estiman que si las compañías siguen implementando, o sea, esto es un estudio más global, ¿sí? Si las compañías siguen implementando medidas de economía circular, puede haber una reducción de aproximadamente 4.5 de emisiones de gases que tienen el efecto invernadero, o sea, que afectan contra el calentamiento global. Además, ellos estiman que si las compañías ayudan y continúan con estas medidas de economía circular, pueden generarse beneficios de aproximadamente 10.000 libras y se pueden crear más de 13.000 puestos de trabajo con la implementación de medidas de economía circular parciales. También hay otros estudios como el de Foro Económico Mundial, en el cual estima que la economía circular puede ayudar a la economía global. Como dije al principio de la entrevista, uno de los principios de la economía principal no es solamente el beneficio de una sola compañía, sino es el beneficio de toda una sociedad. Y ellos estiman de que con la economía circular puede haber un beneficio global de $1 billón para el año 2025. Y y que la economía circular puede ayudar a reducir más de 100 millones de toneladas de desechos que se estaban enviando a vertederos municipales. Ahora, la pregunta sería, Natalia, ¿hay parámetros para decir, para medir, digamos, las expectativas o los horizontes hacia donde una empresa debería de caminar? Es decir, tomando otra vez el ejemplo y si quieres, las preguntas que yo te vaya haciendo en ese sentido, enfócalas en el ejemplo de la empresa que tú tomaste como ejemplo, la grande. ¿Hay manera de tener un horizonte para decir, bueno, cuando esta empresa alcanza en esta fase de la economía circular un 60% es lo ideal o en esta otra parte un 50% es lo ideal? ¿Hay parámetros de decir eso o simplemente estamos asumiendo el tema de la economía circular en principio como una práctica y después vamos viendo cómo ir midiendo los posibles efectos positivos? A mí me queda claro lo que tú estás mencionando, es bien importante. Hay efectivamente los datos que señalan que debemos caminar hacia allá, pero a mí me gustaría que nos ayudaras incluso a la audiencia a entender un poco más cómo sí se puede medir esto, porque de pronto, cuando tenemos o contamos con poca información, la idea se puede sesgar. No sé si haya algo al respecto que me puedas decir, si hay límites o expectativas de eficiencia en cada uno de los temas. Bueno, pues yo personalmente creo que no hay límites. La economía circular se alinea muy bien con unos principios de los ISOs, como por ejemplo el ISO 14000, que es el de manejo ambiental, o también el ISO 9001, que es el de calidad. Y estos ISOs, estos estándares, tienen como principio siempre la mejoría continua. O sea, siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para hacer nuestro producto mejor, más eficiente. Siempre vamos a tener nuevas ideas, vamos a ser más creativos para reducir la cantidad de emisiones o reducir la cantidad de materiales primos que vienen directamente del medio ambiente. Por lo tanto, no creo de que es algo de que, ok, ya alcancé este límite, ya hasta ahí llegó mi economía circular. No, creo que la economía circular es algo que puede estar en constante eh, mejoramiento, ¿sí? Ya para medir exactamente yo como mi compañía, ok, ¿cuánto he mejorado? Lo que nosotros normalmente le recomendamos a compañías para que ellos puedan exactamente evaluar su mejora. He reducido mis emisiones, yo qué sé, un 50%, un 60%. Para evaluar ese porcentaje es que primero ellos tomen como base el año en donde es el año antes de comenzar la medida de economía circular y que hagan un estudio y que hagan un análisis de cuántas emisiones de carbono se están generando en ese momento, porque ese va a ser lo que en inglés llamamos nuestro baseline, que es como nuestro punto de medida, nuestro punto cero, ¿sí?
Y después de ahí comenzamos a mirar, a recalcular cada año cuántas emisiones de carbono estamos generando, por ejemplo, con lo del plástico, cuántas emisiones de carbono estamos reduciendo a reciclar el plástico. Ok, redujimos nuestras emisiones de carbono, estoy dando un ejemplo, ¿no? De un 40%. Ah, ok, muy bien. Digamos que ahora vamos a reciclar el plástico, pero también vamos a tomar energía renovable, vamos a utilizar energía eólica. ¿Cuántos están reduciendo nuestras emisiones ahí? Ok, se nos redujeron para un 50%. O sea, es la mejor medida, es tomar como base el año antes de lo que hemos hecho y después compararlo con los años siguientes para ver exactamente cuánto ha sido la emisión, la reducción de nuestras emisiones de carbono. Pero como dije anteriormente, no hay medidas como para medir nuestra economía circular y es algo de que está siempre en constante mejoramiento. Entendiendo esto, Natalia, yo te preguntaría entonces, ¿cuáles serían, en tu perspectiva y tu experiencia, cuáles serían los temas en donde es más complicado aplicar principios de economía circular dentro de una empresa? Digamos, no sé si haya comunes denominadores. Sí, bueno, esto lo voy a hablar un poco más de mi experiencia. Yo diría que lo primero, muchas empresas, sobre todo si son empresas pequeñas, a veces tienen dificultades en tener ideas, no saben exactamente cómo, eh, qué hacer o qué implementar. Nosotros, si ellos tienen estas dudas, yo les recomiendo de que se vayan a la página de Helen MacArthur, la fundación de Helen MacArthur, que es uno de los líderes mundiales con todo lo relacionado de la economía circular. Ellos tienen ahí en su página de internet, ellos describen varios casos, no solamente en Europa, sino en todo el mundo, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en donde describen varios casos en cómo se han implementado la economía circular y se dan cuenta de que comenzaron a tomar pasos pequeños poco a poco para llegar a donde están logrado. También algo que yo noto que a veces puede ser muy difícil es que a veces los empleados internamente les cuesta cambiar sus procesos, o sea, ya están acostumbrados a hacer un proceso igual por muchos años y a veces cambiar esta mentalidad o, por ejemplo, cambiar la mentalidad de que en vez de utilizar un plástico que viene extraído directamente de los recursos naturales, que sea un plástico que va a ser reutilizable. Esto puede crear un cambio de mentalidad de los empleados y a veces puede generar conflicto, o sobre todo si la compañía no ha comunicado muy bien el incentivo que tiene para hacer sus procesos más sostenibles. Entonces, es importante también que entrenemos a nuestra gente en lo que vamos a hacer, explicarles muy bien. Y por como dije en una de las preguntas anteriores, este compromiso tiene que venir de alta gerencia, en donde se está dando ya un compromiso que la compañía va a tener para hacer sus productos más sostenibles. También es importante que creemos procesos, escribir procesos en los cuales vamos a explicarle a los empleados qué es la diferencia, qué es lo que va a pasar, cuáles son los diferentes cambios. Natalia, tú ahorita que estás hablando de procesos, te preguntaría, ¿cuáles serían el ABC para comenzar a que una empresa quizás primero se autodiagnostique, pero que está dispuesta a querer implementar procesos de economía circular? ¿Cuál sería ese ABC? Sí, pues lo primero es tomar la decisión. Yo digo que ya una vez una compañía ya tomó la decisión de hacer sus procesos más sostenibles, eso es un gran avance. Lo segundo es hacer un análisis de las basuras que se generan en la compañía, mirar exactamente cuáles son las basuras, hacer un análisis también de cuáles son sus cálculos de carbono, cuál es su impacto de la huella de carbono que esta compañía tiene. También nosotros les recomendamos a las compañías hacer un ciclo de vida, un análisis de ciclo de vida. Como lo dije antes, esto nos puede ayudar a analizar desde el principio de cuando estamos recolectando nuestros productos hasta cuando ya nuestro producto cumple una vida útil, cuáles son esas áreas que podemos atacar fácilmente. Ya una vez tengamos exactamente, por ejemplo,
digamos que los resultados fueron que gran cantidad de las emisiones de carbono ha sido por el consumo de electricidad que consume la compañía. Entonces, un cambio fácil puede ser, en vez de utilizar energías convencionales, podemos hacer un cambio de energías renovables. Ya una vez, por ejemplo, tengamos una lista de esas áreas que podemos atacar fácilmente, nosotros le recomendamos al cliente, a los clientes o a una compañía que siga la guía que escribió BSI, que es una guía 8001, que es una guía en donde explica los pasos de cómo implementar la economía circular en una empresa. También le recomendamos a que ya se tenga establecido una guía, que la compañía haga procesos exactamente, en donde básicamente si va a haber, si por ejemplo, si se está cambiando un producto, si se está cambiando una materia prima por una que viene de residuos, o sea, es explicar a la gente que va a haber ese cambio, entrenar a los empleados también. Y muy importante es medir. Medir, por ejemplo, si en el primer año hicimos un cambio en nuestro proceso, medir exactamente cuánto eso ha reducido nuestras emisiones de carbono y medirlo cada año para así poder tener una idea de cuánto se han reducido las emisiones de carbono en nuestra compañía. Natalia, ya por último, son dos preguntitas para responder lo más rápido posible. La primera es, ¿cuánto tiempo? Me queda claro que independientemente del tamaño de la empresa y de la complejidad de la misma, pero más o menos cuánto tiempo le lleva a una empresa adaptar, ya cuando comienza con este proceso, como tú lo mencionas, ¿cuánto tiempo le lleva para comenzar a completar, digamos, lo que es el círculo de la economía circular, si es que está bien expresada la idea? Y junto con eso, ¿cuánto le cuesta a una empresa? Es decir, versus en porcentaje de sus ingresos, ¿cuánto es lo que le cuesta más o menos en inversión? ¿Qué porcentaje tendría que estar invirtiendo de sus ingresos o de sus utilidades una empresa para poder implementar sistemas de economía circular? Sí, es una pregunta muy interesante. Eh, ya, por ejemplo, un estudio de vida, de lo que dije que es un estudio de vida, nosotros hemos hecho estudios de vidas a empresas grandes y estos estudios pueden llevar más o menos de 6 meses a un año, solamente para hacer un estudio total desde el momento en el donde conseguimos a tomar información de sus proveedores. El primer diagnóstico. El primer diagnóstico, exactamente, el primer diagnóstico en donde estamos tomando información de sus diferentes proveedores, entender más exactamente cuáles son sus emisiones generadas por los diferentes procesos de manufactura dentro de la empresa y también calcular las emisiones de carbono que pueden ser generadas ya una vez este producto haya cumplido su vida útil. Estos estudios pueden demorarse, como dije, como de 6 meses a un año. También, obviamente, esto depende del tamaño de la compañía y también depende si es una compañía global. Si quieren que hagan un estudio global, puede durar mucho más tiempo también. En tanto de los datos de la inversión, exactamente cuánto quiere invertir una compañía, esto también depende mucho de qué tipo de compañía estemos hablando, depende de, depende de la infraestructura de la compañía y depende del sector económico que tenga la compañía. Sí, porque no hay como una guía exactamente en la cual diga, ok, si usted va a invertir, yo qué sé, cierta cantidad de dólares, esta puede ser su retorno. Hay muchos, como dije anteriormente, hay muchos beneficios en la economía circular, pero esto depende exactamente de las dimensiones del proyecto que estemos pensando implementar. Ok. Natalia, yo por mi parte sería todo. Te agradezco mucho tu tiempo y tu espacio. La verdad es que fue interesante platicar contigo. No sé si tengas algo más que agregarme. Yo por mi parte, pues muchas gracias por la entrevista que nos estás brindando. Sí, bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. También ha sido un placer hablar un poco de la economía circular. Este es un tema que por lo menos a mí me apasiona mucho. Sinceramente, si las compañías están interesadas en esto, como dije anteriormente, les recomiendo que vayan a la página de internet de Helen MacArthur Foundation, que es uno de los líderes en la economía circular.
ellos pueden ahí ver diferentes ejemplos que hay, tanto globales de la economía circular. Y también les recomendamos que puedan leer la guía que desarrolló BSI, en donde básicamente da una guía en cómo las compañías pueden implementar la economía circular en sus diferentes procesos industriales. Muy bien, Natalia, pues muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.